Teníamos nosotros la definición, nuevamente la vamos a recordar, pero más rápido que la última vez. De un espacio vectorial necesito un conjunto distinto de vacío con una operación interna que cumple las condiciones para que la condición interna sea un grupo abeliano, el conjunto con la operación interna sea un grupo abeliano, y además se debe definir una operación externa, ¿cierto? Que toma un elemento en R o los complejos cruz, el conjunto, y que lo lleva al conjunto. Esta operación tiene que cumplir estas 4 condiciones, digámoslo así, como distributividad, asociatividad con el producto externo, y la multiplicación me va a dar 0 siempre y cuando uno de los dos es 0. ¿Ya? Entonces, todas esas condiciones eh, me dan la opción de decir que el conjunto B con la operación interna, con la operación externa, y el conjunto los reales o los complejos, esta cuádrupla es un espacio vectorial. Ya vimos ya de que no todos son espacios vectoriales. Por ejemplo, los números naturales no son espacios vectoriales porque ni siquiera son grupos. Así que hay cierta razón en buscar cuáles son espacios vectoriales y cuáles no. Entonces vamos a ver unos ejemplos de espacios. Bueno, ya los vimos ya, ¿cierto? Un ejemplo de Rn o Kn, ¿cierto? De las matrices de cualquier orden también son espacios vectoriales. De polinomios, conjunto de polinomios, conjunto de todos los polinomios también es un espacio vectorial. El conjunto de los Kn de X, el conjunto de los polinomios de menor o igual que n, el grado menor o igual que n, también es un polinomio. Vimos que las funciones definidas de las reales a las reales también es con la operación suma, y la multiplicación por escalar es un espacio vectorial. Con las mismas 2 operaciones, el conjunto de las continuas y de las derivadas también son espacios vectoriales. Y nosotros también vimos entonces, en conclusión con estos ejemplos, es que tenemos un espacio vectorial y podemos tener entonces subconjuntos de él que también van a ser espacios vectoriales. Puede ser. Podemos tener que no y puede tener que sí. Ya no es que todos los subconjuntos de F sean espacios vectoriales, porque debe cumplir todas esas condiciones que para que sea espacio vectorial. Pero si las cumple, entonces va a ser un espacio vectorial. Entonces podemos tener un espacio vectorial que está contenido en otro espacio vectorial. Eso se llama subespacio. Aquí. Por ejemplo, nosotros teníamos en los 2 ejemplos que vimos que los polinomios de grado menor o igual que n estaban contenidos en los polinomios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los de acá, ¿cierto? Son todos los polinomios de todos los grados. En cambio, estos son todos los polinomios de todos los grados menor que n. Entonces, por ejemplo, si n fuera 5, entonces hay polinomios hasta x elevado a 5. En cambio, acá hay un x elevado a 7, x elevado a 10 y x elevado a 1000. ¿Ya? Entonces hay mucho más polinomios que en la contención. Pero vimos también de que los dos eran espacios vectoriales. Y eso pasa porque el grado cumple las siguientes propiedades. Si yo sumo 2 polinomios, el grado siempre va a ser menor o igual que el máximo entre los 2 grados. O sea, cuando yo sumo 2 polinomios, nunca va a aumentar el grado, sino que va a ser a lo más el mayor de los 2. Por ejemplo, yo tengo 2 más 3x más 5x cuadrado. Y tengo otro que sería 1 más 1 menos, vamos a poner menos 1 menos 3x menos 4x cuadrado. Entonces, si yo sumo estos dos, ¿cierto? Si sumo estos dos, me va a quedar 2 más menos 1, 1, 3 más menos 3, 0, y 5 más menos 4 es 1. Entonces me va a quedar 1 más x cuadrado. Entonces van a haber algunas potencias, o sea, ¿sí? Grados de polinomio que se van a ir, y hay otros que se van a mantener.
Entonces este es de grado 2, este es de grado 2, entonces la suma es de grado 2. Pero si ahora en vez de colocar aquí, si tenemos el 4, en vez de colocar 4, le colocamos 5, por ejemplo. Entonces aquí va a ser 2 menos 1, 1, 3 menos 3, 0, y 5 menos 5 es 0. Así que este polinomio va a ser de grado 0, porque es 1. Entonces el grado de la suma de estos dos es, la suma de estos dos polinomios es menor el grado que cualquiera de ellos dos. O sea, lo más van a ser iguales y pueden ser menor. Por eso habla de que es el máximo entre los dos grados. Y por ejemplo, si tenemos 1 más x cuadrado, y tengo 1 más x cubo, por ejemplo, entonces este de grado 2, este de grado 3, y entonces si lo sumamos, me va a quedar 2 más x cuadrado más x cubo. Entonces el resultado me queda uno de grado 3. Aunque este sea de grado 2, ¿cierto? La suma con uno de grado 3 me da uno de grado 3. O sea, lo más es el grado mayor de los polinomios. Y bueno, si multiplicamos por algún escalar, por ejemplo, aquí le ponemos 3, da lo mismo porque el grado del polinomio no se va a modificar, así que el grado de lambda p va a ser igual al grado de p. Así que esas dos condiciones verifican de que en realidad esto es una contención y no es al lo contrario. Y la otra que les mostraba, ¿cierto? En nuestro conjuntito es que las derivadas están contenidas en las continuas y las continuas están contenidas en las funciones. Entonces también tenemos esta inclusión y todos son espacios vectoriales. Entonces, como les decía, uno puede tener espacios vectoriales dentro de otro y estos se van a llamar subespacios vectoriales. Sea W, subconjunto de V, W se llama un subespacio vectorial de V, si W es distinto de vacío y W es un K espacio vectorial con las mismas operaciones que V. Y la notación es U menor o igual que V, ¿ya? Donde U y V son nuestros conjuntos. La pregunta se debe hacer uno siempre, en este caso es, bueno, ¿qué tan común son los subespacios vectoriales? ¿Será que existen siempre? Bueno, la respuesta es sí, porque siempre el conjunto 0 es un subespacio vectorial de V y el conjunto V también es un subespacio vectorial de V. ¿Por qué? Porque el 0, ¿cierto? Es un conjunto que tiene un elemento, que es el neutro, y ese siempre va a estar contenido en V. Y este 0 cumple todas las condiciones porque está el elemento neutro, ¿cierto? El inverso es el mismo, porque 0 más 0 da 0. Es asociativo, 0 más 0 más 0 va a ser igual que 0 más 0 más 0, ¿cierto? Y es conmutativo el que 0 más, tengo un elemento, así que tengo que trabajar con él nomás. Así que cumple todas las propiedades para que sea un espacio vectorial y por lo tanto es un subconjunto también, entonces es un subespacio vectorial. Y de la misma forma tenemos que acordarnos que un conjunto siempre es subconjunto de sí mismo. Aunque se vea repetido y no sé qué, eso siempre puede pasar. Y entonces, si V es espacio vectorial, este también es espacio vectorial, son el mismo. Y un subconjunto, entonces tenemos que el V es subespacio de V. Entonces lo podemos pensar así. Aquí tengo V. Entonces tengo el mayor subespacio de V, que es el mismo V. Tengo el menor de todos. Voy a poner así, porque no es nada, o sea, solo un punto, que es el 0. Entonces tenemos el menor de todos y el mayor de todos. Así que por lo menos, siempre en un espacio vectorial hay dos subespacios vectoriales. El 0 y el todo. Ya, este no es el vacío, porque es un elemento. Pueden ser que un espacio vectorial tiene que ser distinto de vacío. Este es un espacio vectorial con un elemento. Bueno, entonces, con estas condiciones que ya vimos, los polinomios de grado menor o igual que n es un subespacio de los polinomios, las continuas es un subespacio de las funciones, las derivadas son subespacios de las continuas y las derivadas son subespacios de las funciones.
Así que eso no, esos son, ni siquiera lo tenemos que ver, ¿cierto? Porque ya demostramos que eran subespacios vectoriales, así que sabemos que son subespacios vectoriales y sabemos también de que uno está contenido en la otra. Entonces, cumple las dos condiciones y por lo tanto es un subespacio vectorial. Pero estar trabajando o encontrando siempre, mostrando las 9 propiedades, ¿cierto? Para saber si nuevamente es un espacio vectorial o no, como que se puede complicar mucho, ¿cierto? Entonces tenemos esta observación que nos dice que solo basta demostrar estas dos condiciones para que un conjunto sea un subespacio vectorial de otro. Entonces tengo mi conjunto B, y yo sé que es un espacio vectorial. Ahora yo tengo mi conjunto W. ¿Será que es un subespacio vectorial? Entonces la pregunta es, bueno, por la definición debería tomar todos los elementos del conjunto W. Y ya sé que está contenido en B, así que son esos elementos. Y tendría que ver que cumplen las 9 condiciones. Que sea distinto de vacío, ¿cierto? Que sea un grupo abeliano con la operación interna, que sea que se encuentre una operación externa, ¿cierto? Y encuentre todas las propiedades. Ya, pero como les digo, eso ya es demasiado, ¿cierto? Entonces, esta observación me dice que solo basta demostrar estas dos condiciones. Si tengo dos elementos en el conjunto, y si calculo su operación interna, esa operación interna está en el conjunto, estamos en buen camino. Y si tengo un elemento en el conjunto y un elemento en el cuerpo K, ¿cierto? Entonces la multiplicación, el producto externo tiene que estar en W. Es decir, la operación suma, que es la operación interna para B, sigue siendo operación interna para W, y la operación punto es la operación interna para B, sigue siendo operación externa para W. O sea, hay que ver que preserva esas dos condiciones la operación. Solo basta demostrar eso y entonces así yo digo de inmediato que es un subespacio vectorial. No, claramente demostrar 2 a 9 es mucho más conveniente mostrar 2. Espérenme un poquito. Ya. Entonces, podemos resumirlo así también con este contexto, es que si en un subespacio vectorial, W es un subespacio vectorial, se cumplen estas dos condiciones, y recíprocamente, si se cumplen estas tres condiciones en realidad, esta y esta, pero se dividen estas dos, donde esta es la operación interna, esta es la operación externa, donde supuestamente el W tiene que ser distinto de vacío, y que todas las propiedades de las operaciones más y por W en W se van a cumplir igual como si estuvieran en B. Entonces, ahí decimos que W es un subespacio vectorial de B. Es decir, el teorema de caracterización nos dice de que un subespacio vectorial W es un subespacio vectorial de B siempre y cuando cumple estas tres condiciones. Entonces ahora basta demostrar estas tres condiciones para decir si es un subespacio vectorial o no. Nosotros ya tenemos los espacios vectoriales en general, los polinomios, ¿cierto? Las matrices, las funciones, eso ya vimos que eran espacios vectoriales. Entonces todo lo demás debería salir, ¿cierto? Como un subespacio vectorial de ellos, a no ser que sea otro conjunto un poco más raro, ¿ya? Pero siempre estará más o menos en esa misma dirección. Entonces, por ejemplo, aquí usando el teorema 2.2, ¿cierto? O sea, el teorema de caracterización de subespacios,
Vamos a demostrar que W es un subespacio de R3. R3 yo sé que es un espacio vectorial. Es espacio vectorial. Este es nuestro primer ejercicio. Bueno, demostramos para R2, pero decía de que todos los Rn eran espacios vectoriales, los Kn. Así que este yo ya sé que es espacio vectorial. Entonces ahora tengo que ver que cumple las tres condiciones, que sea distinto de vacío. Tengo que ver que la operación interna de R3 se mantenga en W y la operación externa de R3 se mantenga en W. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar? Ponerlo acá mejor. ¿Cómo vamos a demostrar que este conjunto en realidad es un subespacio vectorial de R3? Bueno, como les decía, primero tengo que mostrar que W sea distinto de vacío. Tengo que mostrar que existe algún elemento. Existe algún elemento. Pero acuérdense de que el subespacio más pequeño era el 0. Siempre va a ser subespacio de W. El 0 siempre es un subespacio de W. Y acuérdense que el W siempre es subespacio de W. Ya es el mayor de todos. Entonces tenemos que demostrar que por lo menos el 0 está. Si el 0 está, entonces decimos que es distinto de vacío porque hay un elemento, ¿cierto? Y por lo menos es el conjunto del que nos estamos refiriendo que va a ser el subespacio vectorial. Entonces, para demostrar que sea distinto de vacío es equivalente a demostrar que en este caso el 0 de W es 0,0,0, pertenece a W. Y veamos si pertenece. Si pertenece a W, quiere decir que satisface esta ecuación. 0 más 0 menos 0 es igual a 0. Muy bien, satisface. Entonces, el 0,0,0, llave, pertenece a W. Así que es distinto de vacío. Ya necesitamos demostrar que exista alguno, ¿ya? Pero imagínense si ponemos un X, Y, Z, así bien genérico, lo más probable es que no necesariamente esté. Pero yo sé que el 0 tiene que estar siempre. Todos los subespacios vectoriales tienen que tener el 0. Así que por lo menos el 0 tiene que estar. La segunda condición dice que, la segunda condición me dice que si yo tengo la suma, voy a poner X, Y, Z, que pertenece a W y un A, B, C que pertenece a W, entonces yo quiero saber si X, Y, Z más A, B, C pertenecen a W. Ya, pero ¿qué cosa es X, Y, Z, A, B, C? Esto, ¿cierto? En la suma en R3, así que esto es X más A, esto es Y más B, y esto es Z más C. ¿Ya? Y si quiero saber que esté en W, entonces necesito ver si se cumple esa condición. Entonces, tengo que ver que la primera coordenada, X más Y, perdón, X más A, más la segunda Y más B, menos la tercera Z más C, sea igual a 0. Pero esto es X más Y menos Z, más A más B menos C. Esto solamente lo asocié porque estamos en R acá, ¿cierto? Y entonces en R yo sé que la suma es una operación asociativa y distributiva. Pero esto, yo sé que el X, Y, Z pertenecen a W, así que yo ya sé que esto es igual a 0. Y este, yo también sé que pertenece a W, así que esto es igual a 0. Por lo tanto, 0 más 0 es 0. Así que esta suma de aquí va a ser igual a 0. Luego, esto de acá
X, Y, Z, más A, B, C, van a pertenecer a W. Entonces ahí yo demostré que estaba en W. Y la última condición, tengo que mostrar un lambda que pertenece a R y X, Y, Z que pertenecen a W. Y entonces tengo que demostrar que lambda por X y Z pertenece a W. Lo que quiero demostrar. Entonces, ¿qué cosa es lambda por X y Z? Bueno, eso es igual con la multiplicación exterior, la operación exterior es lambda X, lambda Y, lambda Z. ¿Cierto? Y si yo quiero que esté en W, quiero demostrar que lambda X más lambda Y menos lambda Z sea igual a 0. Pero esta es una suma real, con números reales. Entonces yo puedo factorizar X más Y menos Z. Y esto es igual a 0 porque está en W. Así que esto es lambda por 0. Lambda por 0 es 0. Por lo tanto, se cumple que es igual a 0 esta suma. Y entonces voy a tener que W es en realidad un subespacio vectorial de R3. Entonces, si se fijan, es un poco mucho, es bastante más rápido, ¿cierto? Mostrar estas tres condiciones a demostrar las 9 que era demostrar que era un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces vimos de que aquí este era un espacio vectorial. El W, el 0, ¿cierto? Podemos mostrar que la suma es T. Y por último, acá aparece lo que hicimos al final, que era que si lambda y U están lambda está en R y U está en W, entonces lambda por U también tiene que estar en W. Entonces me da lambda por 0, que es igual a 0. Otro ejemplo que está aquí, ¿cierto? Sería este. Vamos a hacer ahí. Son los W, que es el conjunto W, que son las matrices de orden 2 por 2, tal que A más A transpuesta es igual a 0. Estas dice que es un subespacio en las matrices. Este conjunto ya sé que es un espacio vectorial. Entonces me basta demostrar por el teorema 2.2 las tres condiciones. Entonces, primero tengo que mostrar que la matriz 0, ¿cierto? Ahora mis elementos son matrices, tengo que mostrar que 0, 0, 0, 0 pertenece a W. Eso tengo que demostrar. Entonces, si tengo esta matriz, ¿cuál es su traspuesta? Bueno, la misma porque son todos los mismos elementos, ¿cierto? Entonces, 0, 0, 0, 0 más 0, 0, 0, 0 traspuesta es igual a 0, 0, 0, 0. Que es justo la matriz que yo quiero que sea. Quiero que sea la matriz de ceros. Así que sí está. Entonces la matriz 0 pertenece a W. Porque cumple la condición. Ahora, consideremos dos elementos en W. A y B que pertenecen a W. Eso quiere decir de que A más A traspuesta es igual a 0 y B más B traspuesta es igual a 0. Entonces, ahora yo quiero saber, ¿será que A más B pertenece a W? Veamos. A más B
Bueno, si pertenece a W, quiere decir que ese elemento sumado con su traspuesta me tiene que dar 0. Entonces, veamos. A más B más A más B traspuesta es igual a ¿qué? Pero esta definición de traspuesta es igual a más B y la propiedad traspuesta hace que A traspuesta más B traspuesta. es A traspuesta más B traspuesta. ¿Ya? Pero la suma es conmutativa, así que puedo poner A más A traspuesta más B traspuesta, ¿cierto? Y es asociativa también las matrices. Así que esto de aquí yo sé que vale 0. De esta matriz yo sé que vale 0. Entonces la suma de estas dos va a ser la matriz 0. Así que se cumple que A más B está. Luego A más B pertenece a W. Y la tercera es que si lambda pertenece a R y A pertenece a W, entonces quiero demostrar que lambda por A pertenece a W. Entonces, lambda por A, quiero que pertenezca a W, entonces más lambda por A traspuesto, quiero que sea igual a 0. Esto es lambda por A, y la traspuesta de esto es igual a lambda por A traspuesto. O factorizar por lambda. Y esto yo sé que vale 0, o sea, es la matriz 0. Entonces, lambda por la matriz 0, que es igual a la matriz 0. Así que también vale. Entonces, lambda por A pertenece a W. Entonces tenemos las tres condiciones y por lo tanto W es un subespacio vectorial de las matrices reales de orden 2. Fíjense que en la demostración casi ni usamos que es para de orden 2. Así que puede ser más en general. Pero como estamos en este caso particular, se va a colocar así. Entonces ya podemos calcular cuáles son los subespacios de interesantes, ¿cierto? Acá hay uno de polinomios. A ver si, no sé si lo pueden hacer ustedes. No, vamos a hacerlo nosotros. A ver, traten de hacerlo ustedes. Esto es los W, tal que es A sub 0 más A sub 1x más A sub 2x2 más hasta A sub n x. Tal que, y fíjense que la condición es que A1 más 2A2 más 3A3 más n a n sea igual a 0. Eso es lo que dice. Verifiquen que este sea un subespacio vectorial. Voy a dar 5 minutos, no, 3 minutos.
Entonces, tenemos que mostrar que el 0 está. ¿Cuál es el 0 polinomial? El 0 polinomial es el 0. El 0 de W, o el 0 de los polinomios, ¿cierto? Es igual a 0. 0 más 0x más 0x cuadrado más hasta un cierto 0x a la n. Eso es el polinomio. Donde este n va a ser, claro, estos son de los polinomios hasta n. Es un subespacio de Rn. Así que ese sería el 0. Veamos que esté. Esos son los coeficientes, 0, 0, 0, 0. Entonces, 0 más 2 por 0 más 3 por 0 más, hasta n por 0 va a ser igual a 0. Así que cumple la condición y por lo tanto el 0 de W pertenece a W. Ya, ahí sí. El 0 no es de W, el 0 es de los polinomios. Voy a poner 0 de W, para no escribir tanto. Entonces el 0 está. Muy bien, esa es la primera condición. La segunda, ¿cierto? Dijimos que tengo que tomar dos elementos. Los elementos son dos polinomios, p de x y q de x. P de x es un a sub 0 más a sub 1x más, hasta a sub n x a la n. Y el q de x es otro polinomio, tiene que haber 0 más bn x más hasta bn de x. Puede ser que el an o el bn sean ceros, entonces uno de los dos sea menor que n. Pero ninguno de los dos puede ser mayor que el grado de n, porque es hasta n el polinomio. Como yo digo que estos pertenecen a W, eso quiere decir que A1 más 2A2 más 3A3 más, y así sucesivamente hasta N a N es igual a 0. Y de la misma forma, tengo que B1 más 2, B2 más 3, B3 más hasta N de Bn es igual a 0. Entonces sé que cumple esas dos condiciones. Por lo tanto, si ahora yo voy a sumar esto, si sumo esos dos polinomios, dijimos que la suma de polinomios era sumar los coeficientes. Entonces va a ser A0 más B0 más A1 más B1X más, y así sucesivamente hasta AN más BNX a la N. Esos son este sería el polinomio P de X más Q de X. Entonces ahora yo quiero saber si este polinomio está en W. Entonces tengo que ver que A1 más B1 más 2, A2 más B2 más 3, A3 más B3 más, puntito, hasta N, a N más Bn. Quiero que sea igual a 0. Pero esto, ¿cierto? Es igual, ahora tengo una suma real, así que puedo distribuir, asociar, tener la propiedad de asociatividad, todo lo necesario para que me quede de esta forma. Más B1 más 2 B2 más 3 B3 más NB. Pues aquí tengo todos los A's y aquí tengo todos los B's. Este de aquí, como el P está en W, esto es igual a 0. Y esto de aquí, como Q de X pertenece a W, es igual a 0. Entonces 0 más 0 va a ser igual a 0. Por lo tanto, la suma P de X más Q de X pertenece a W. Y en el tercer caso, tenemos que demostrar que un lambda que pertenece a R y un P que es igual a sub 0 más a sub 1x más
hasta A sub n x a la n, que pertenece a W, tengo que demostrar que el lambda p de x pertenece a W. ¿Será que pertenece? Bueno, entonces, lambda p de x es un nuevo polinomio que va a ser igual a lambda a0 más a un x más hasta a nx0. Pero esto es igual a lambda a0 más lambda a1 de x más lambda a n de x0. Este es nuestro polinomio. Lambda p de x es lambda de a0 más lambda de a1 de x más puntito puntito está lambda más a lambda por an por x en ahí. Entonces ahora este nuevo polinomio quiero saber si está en W. Entonces tengo que mostrar que lambda a1 más 2 lambda de a2 más hasta n lambda de an, quiero que sea igual a 0. Pero esto de aquí me doy cuenta que es lo mismo que lambda por a1 más 2, a2 más n a n. Y esto yo ya sé que es 0. Así que lambda por 0 es 0 y que me da 0. Luego, lambda p de x pertenece a W. Y entonces así W es un subespacio vectorial de los polinomios de Rn de x. ¿Dónde fallan más? Porque no todos son subespacios vectoriales, eso tienen que tenerlo claro. Así los ejemplos que estamos haciendo sí son, pero en realidad no todos los subconjuntos son subespacios vectoriales. La gran mayoría falla en esta, en la más simple. Si el 0 no está, entonces ya no hay nada más que hacer. ¿Ya? No es un subespacio vectorial. Puede que cumpla las mismas operaciones, pero si el 0 no está en el conjunto, entonces ya no va a ser subespacio vectorial. En realidad, si falla cualquiera de las tres, no se cumple tampoco, ¿cierto? Pero es más probable encontrar un problema aquí, ver si está o no está el 0. En estos casos, bueno, nos da que sí está y por lo tanto son subespacios vectoriales. Así que tengo, Profe, ¿sí? pero, o sea, hablando así en general, si la primera condición dice que no tiene que ser vacío el espacio vectorial, entonces yo puedo dar cualquier ejemplo y me va a... eh, ¿voy a tener lista esa condición o no? ¿Por qué tiene que ser como un cero? Porque nosotros tenemos, ¿cierto? De que el 0 es el subespacio más pequeño que está contenido en B. Así que cualquier otro que esté, tiene que estar también el 0 contenido en él. Porque en realidad los subespacios van a ser así, mira. Aquí tengo W, este es mi subespacio más chiquitito, y después van a ir todos así. Entonces, en particular, si tengo un conjunto por acá, este no es un subespacio vectorial porque no tiene el 0. Y todos estos circulitos azules son subespacios vectoriales porque todos contienen al 0. Ah, ya entiendo. Entonces ya de inmediato ver de que el 0 está, ya estoy en la mitad del trabajo hecho. Claro, sí. Todos tienen cero. Todos deben contener el 0. Porque acuérdate que para que sea subespacio vectorial tiene que ser espacio vectorial y por lo tanto tiene que tener el elemento neutro para que sea un grupo. Entonces por eso el rojo, este de aquí, no es un subespacio porque no es un espacio vectorial, no tiene el elemento neutro. Entonces, para que sea subespacio, necesito que esté el 0. Y el 0 en sí ya es un subespacio vectorial. Así que ya demostrar que vale el 0, puede que sea el 0 y no sea nadie más. Pero ya con esta condición, ya digo entonces que también es subespacio vectorial, porque el conjunto con el 0 también es un subespacio vectorial.
Ya, eso era hoy día. No sé si hay otro. Sí, yo creo que hay otro ejemplo. Bueno, aquí está más o menos el supuesto. Dice, si B es un espacio vectorial y W un subespacio de B, entonces el 0 tiene que estar aquí. Está la demostración porque tiene que estar. Pero en efecto, si un subespacio vectorial, debe cumplir que lambda por U pertenece a W, ¿cierto? Pero es para todo lambda, en particular para el 0. Entonces 0 por U pertenece a W y entonces el 0, porque 0 por U va a ser 0 y 0 pertenece a B. Entonces si es subespacio vectorial, tiene que contener al 0. Y ya sabemos que el 0 es un subespacio vectorial de B, así que podemos tener la condición al otro lado también. Entonces, todos los subespacios vectoriales contienen el 0. Ya, y esta, si quieren, la dejamos de ejercicio. S igual, dice, si W es este conjunto, los X, Y, Z que pertenecen a R3, donde X más 4Y menos 2Z es igual a lambda, entonces determina el conjunto de los lambda tal que este conjunto sea subespacio. Si me da que lambda son todos los reales, quiere decir que esto siempre va a ser un subespacio. Y eso es mentira. No, no es para todos los lambda, no es para todos los lambda que me sirve que este conjunto sea un subespacio. Así que ahí queda para que lo analicen y lo piensen. Ahí lo vemos la clase siguiente. ¿Ya? Que estén bien. Chao, profe. Chao.